Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Vamos a abrir la Biblia, hermanas y hermanos, en el libro de Mateo capítulo 26. Y quiero que meditemos unos minutos acerca de la Pascua. Si usted nunca había escuchado esa terminología acerca de la Pascua, un sinónimo es la Santa Cena, la Cena del Señor como se le conoce. Estaba leyendo un texto en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, donde dice que en otro tiempo no eras pueblo. Eso es una noticia triste. Pero ahora sois pueblo, dice que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y hay un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. En otro tiempo, hermanas y hermanos, en esta región hace 150 años, ni tan siquiera había llegado el Evangelio. Hace 200 años, en nuestros países, aquí sí vino la reforma, pero en nuestros países donde nosotros la mayoría somos, Centroamérica, no teníamos el privilegio de celebrar esta fiesta, la Pascua. Y hoy el Señor nos da esta bendición de poder disfrutar, no solamente un día tan hermoso como es el día de la resurrección, sino también participar, recordar que Cristo estableció esta parte. Mateo 26, 19. Vaya conmigo ahí a Mateo 19. Mateo 26, sí. Vaya conmigo ahí. Vamos a ver. Vamos a leer de este... Déjame ver, estamos bien atrás. Vamos a adelantarnos un poquito más adelante. Sí, vamos a leer desde el 18 hasta el 29. Para abarcar así. Dice el texto, desde el 17 empezamos Mateo 26, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, come esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oremos.
Amado Señor, te damos gracias, a ti la honra y la gloria por este gran privilegio, Señor, que nos has dado este día de poder, Señor, celebrar a Cristo. Te pedimos perdón por nuestras iniquidades, te rogamos, Señor, que nos ayudes, que podamos deleitarnos en estos minutos que vamos a estar aquí con mis hermanos, recordar esta hermosa Pascua, que hoy nosotros los gentiles, que en otro tiempo los judíos, solamente ellos tenían el privilegio en la tierra, Señor, de celebrar su liberación de Egipto. Ahora nosotros podemos celebrar la liberación de la condena del pecado. Podemos, Señor, deleitarnos. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El texto que nosotros acabamos de leer en Mateo 26, del versículo 19, del 17 en adelante al 29, nos relata de cómo Jesús estableció, ordenó esa última Pascua y cómo Él la dejó ordenada, no solamente para los judíos, sino para toda su iglesia, para todos nosotros. Hasta ese momento solamente el pueblo judío celebraba esta gran fiesta. Y ahí dice los panes sin levadura, son 7 días de celebración y llega ese momento del sacrificio, donde una vez al año el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, sacrificaba el cordero para recibir el perdón de toda la nación de parte de Dios. Una vez al año, un cordero. Así que no solamente Mateo, sino Lucas, la Biblia nos dice que Jesús celebró con sus discípulos antes de morir en la cruz, celebró esto que nosotros estamos celebrando este día. Esta es una fiesta solemne, hermanas y hermanos. Esta no es una fiesta cualquiera. Este no es un invento de los pastores, este no es un invento de algún hombre inteligente terrenal. No, esto es algo maravilloso dado por Dios. Como el bautismo en agua que Jesús estipuló para la iglesia, que los que creemos en Él nos bauticemos, de la misma manera la iglesia celebra la Santa Cena, la Pascua, para dar testimonio. Cada vez que nos reunimos, cada vez que anunciamos que vamos a celebrar la Santa Cena, estamos anunciando la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio, ese es el corazón del Evangelio. Y esto es lo que hace la gran diferencia entre cualquier grupo religioso que existan en la tierra, porque hay una gran multitud, hay miles, millones de religiones. Y todavía hay una pregunta que la gente dice, ¿cuál será la verdadera? Bueno, esto es lo que hace ver que el grupo en el cual estamos nosotros no es un grupo que ha sido arrastrado por una idea humana, que ha sido engañado. Porque eso es lo que el hombre hace, engañar, y detrás del engaño está Satanás. Satanás persuade a las mentes humanas y engaña al hombre. No solamente Satanás usa a un hombre por ir por ahí haciendo adeptos para su idea, sino que nosotros mismos nos engañamos. No necesitamos que alguien nos engañe, nosotros mismos tenemos la capacidad para engañarnos, porque nosotros podemos establecer nuestra propia religión, nuestra propia creencia. Podemos ser creyentes sin Jesús, y eso es duro, porque cuando Jesús no está en la vida de nosotros, no hay cambio. No hay cambio, no existe, no hay nada. No. Nosotros podemos activamente podemos hacer muchas cosas, pero hablo de ese cambio, de ese amor, de esa entrega total a Cristo. Esa parte no se logra, no se vende en la farmacia. Eso no lo puedes heredar de papá y mamá. Ese cambio
de un antes y un después solamente se logra cuando tenemos un encuentro radical, personal con Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia. Y empezamos por aquí, por la Pascua. Entonces no vamos a ignorar, no vamos a esconder esta celebración. A pesar que en los primeros años a los hermanos les costó la vida por celebrar la Pascua, por ser seguidores de Jesús, ellos se mantuvieron firmes. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia en estos hombres? ¿Porque eran súper valientes? No, el secreto estaba en el amor. Ahí está todo, en el amor a Dios. Si no amamos a Dios, si no amamos a Dios, si no amamos a Cristo, no vamos a glorificarle. Si no amamos a Cristo, entonces siempre vamos a ponernos nosotros mismos por delante y no vamos a estar dispuestos a sufrir por nada. El amor es sufrido. El amor es que te da esa convicción de sufrir. La madre cuando da luz sufre, se expone a la muerte. Ella va y da luz a ese hijo que está en su vientre o a esa hija. Ese es un amor, una comparación que es un amor débil comparado con el amor de Dios, pero ahí va la madre. El amor de Dios es superior a ese amor. Entonces cuando Dios desborda ese amor en nosotros, en nuestros corazones, nadie te puede detener. Nada puede ser más valoroso que Jesús. Y ahí está la gran diferencia entre Jesús y la idea humana. La religión falsa, Cristo Jesús está en segundo plano. En la real, Cristo está en primer plano. Él es número uno. Él está por encima de mi mamá, por encima de mi papá, por encima de mi esposa, por encima del esposo, por encima de mis hijos, por encima de mi trabajo, por encima del dinero. Él está encima de todo. Él está en la cúspide. Él está en top, como dicen los norteamericanos. Y de ahí depende todo. De ahí depende todo. Y no estamos hablando, hermanas y hermanos, de ser un fanático, sino de tener una relación real. Porque este día de resurrección, este es un día que debe de arrastrar a las masas cristianas a celebrar. Los domingos debe ser un día que no es negociable. No estoy para nadie ese día. Ese día estoy para Cristo. Todo el día, no ciertas horas, ciertos minutos. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que a mí me está evitando eso que usted está diciendo? Un encuentro personal con Cristo. Eso es todo. El día que usted tenga un encuentro personal con Cristo, su vida va a ser diferente. Miremos Lucas 22:14. Y cuando era la hora de la cena, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús celebró la Pascua antes del día, un día antes, porque el viernes se iba a celebrar la Pascua en Israel, pero él se adelantó. Aquí ya está la culminación, ya vamos a ver el origen de la Pascua, cómo Jesús celebró, eso es lo que estamos viendo, lo importante que es la Pascua, la Santa Cena, ya lo vamos a explicar. Dice el texto, versículo 15 de Lucas 22, y les dijo, mire esto hermano, con signo de exclamación, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El mismo Jesús. Hay un signo de gozo, que lo está esperando. Algo especial, porque la Pascua apunta a Cristo, apunta a la redención. Y Él es la culminación de la Pascua. En otras palabras, Jesús es la Pascua. Él es el Cordero para nosotros. Imagínense cómo no va a ser importante. Solo que estemos derribados, enfermos, que no podamos movernos en la cama o que estemos en la cárcel, es que nos podría evitar, pero de ahí no hay excusa que cualquier otra cosa. Yo lo decía esta mañana, si algo a usted le estorba para usted no celebrar a Cristo los domingos, día de resurrección, algo anda mal. Algo anda mal en usted. Porque Cristo no es importante.
Y la Biblia dice, el que no amara al Señor, dice 1 Corintios 16, el que no amara al Señor sea anatema. Imagínense lo importante, el que no amara al Señor Jesús sea anatema, maldito de Dios. El que no amara al Señor Jesucristo, así es, el no amar a Cristo. Es tan tajante la palabra, es que no, digamos el engaño, hermanas y hermanos, cae a la tierra por su mismo peso. Entonces este día es un día maravilloso. El mismo Jesús se regocija y exclama y le dice a los discípulos, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Como dice, esta es la última Pascua ya del ritual que se ha venido celebrando para el pueblo judío. Aquí terminó. ¿Cuánto yo he esperado que llegue este cierre? Este capítulo se va a cerrar antes de que yo padezca. Yo voy a ir, yo voy a ser el Cordero Pascual, yo voy a ser el Cordero de la Pascua. Pero no estás triste, estás con gozo, porque es el cumplimiento de la palabra de su Padre. Versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, es decir, hasta la boda del Cordero que vamos a volver a celebrar con Cristo. Y han pasado 2000 años que se celebró esta Pascua, la última Pascua. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio y diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ve lo que simbólicamente significa esta celebración. Entonces, corramos rápido y miremos entonces el origen, a dónde comienza esta celebración que nosotros hoy estamos celebrando. Bueno, esto, hermanas y hermanos, tiene bastantes años. Esto comenzó con la salida de Israel, la liberación de los judíos en Egipto. Vaya conmigo a Éxodo, la palabra Pascua, Pesat, en el hebreo, se deriva del verbo pasat, que significa pasar por alto. Entonces Pascua significa que Dios pasó por alto, por encima de los judíos y los protegió con la sangre de aquel cordero que pusieron en las puertas. Y ese cordero que sacrificaron las familias judías representaba a Jesús. Vea, ahí está la protección. Todos los primogénitos de los egipcios murieron. Hubo una gran mortandad esa noche terrible, que dice la Biblia en Éxodo que no había un hogar donde no había luto, y había clamor, había llanto. En la mayoría de todos los hogares había un muerto. Y eso fue el juicio de Dios que llegó a Egipto. Sin embargo, los judíos fueron protegidos, pero a expensas de otro, como lo acabamos de cantar. Glorioso intercambio. La muerte de los primogénitos, la muerte, ahí murieron hasta los adultos, si solo era único hijo en la familia, pero era un anciano de 60, 70 años y era el único, era el primero de la familia, ahí murió, hasta los animales. Usted lee el texto y usted dice, caramba, qué tremendo eso, sí. Mientras que los judíos estaban allá en Gosén, esperando el momento de la liberación. Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Ahí está Dios estableciendo este evento. Éxodo 12:3 dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5, miren los detalles.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 2 tardes. Eso quiere decir las 3 de la tarde. Versículos 7 y 8. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré, vea lo que ejecutó Dios, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Usted lee todo el capítulo 12 de Éxodo y usted se va a dar cuenta que cómo se culmina, todo eso se cumple, cómo el Señor trae la muerte a los primogénitos de los egipcios y luego preserva la vida del pueblo de Israel. Versículo 13 de Éxodo 12 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos el origen de la Pascua, de la celebración. El Cordero sin defecto, hermanas y hermanos, apunta al mismo Cristo. Vea conmigo a Juan capítulo 1, versículo 29, para que corramos y miremos rápido una aplicación. Mire aquí cómo Juan el Bautista presenta a Jesús. Aquí está el Cordero que fue sacrificado allá en Éxodo. Aquí Juan lo presenta, que viene ya a culminar esos rituales que los judíos habían estado practicando por muchos años. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos, retrocede un poquito. Estamos viajando del Antiguo Testamento rápido al Nuevo Testamento para ir viendo ya a dónde apunta, cómo se va cumpliendo. Aquí hablando Jesús. Marcos 10, 45 dice este texto maravilloso: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, hablando a los judíos y a sus discípulos, les dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Cordero que el pueblo preparó, lo revisó, que no tuviera defectos, ese Cordero viene a ser el mismo Jesús. En el tiempo, cuando Cristo estaba presente en esa última Pascua, cuando Jesús fue crucificado, Jesús fue arrestado y fue llevado a Anás y Caifás. Fue examinado detenidamente por todos estos hombres y no se halló defecto. Hasta el mismo Herodes dijo: este hombre, Pilato dijo, no hombre, este hombre no tiene problemas. Pero veo que por la envidia ustedes le han entregado a mí. Y él quería soltarle. O sea, ¿cuál es el punto ahí de estas personas paganas que estaban testificando que no hallaban nada por el cual crucificar a Cristo, condenarlo? El cumplimiento del Cordero Pascual, el Cordero de
de Éxodo 12, que es indefecto, que este es el Cordero de Dios. Este no es el Cordero del hombre, por eso es que ahí Juan el Bautista lo presenta aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces viene Jesús y ese Cordero que se sacrificaba en el día de la expiación, en el día de la Pascua, y todos los judíos se reunían y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre y venía el fuego y consumía la sangre, y de esa forma ellos recibían un perdón temporal una vez al año. Ahora ya no hay más símbolo. Ahora es la culminación. Ahora Jesús viene, Él se convierte no solamente en el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, sino que también se convierte en el cordero, la sangre, la ofrenda, y todo aquello que se practicaba y cada hombre hacía, el rey, el sacerdote, el profeta, el cordero, todas las ofrendas, en Cristo Jesús se culmina todo, se termina todo. Entonces Jesús ha presentado una ofrenda. Cuando Él va a la cruz, Él está ofrendando su vida como el cordero para apaciguar la ira de Dios, porque Dios está irado contra el impío todos los días, y todo hombre incrédulo, toda mujer incrédula está bajo la ira de Dios, porque Dios es santo y Dios es justo, y Dios tiene que ejecutar su justicia. Y la paga del pecado es muerte. Todo hombre incrédulo, toda mujer incrédula, toda persona descendiente de Adán tiene que morir, tiene que estar separado de Dios, tiene que recibir el infierno eterno. Y la única manera de poder escapar de el juicio de Dios, de la justicia de Dios, es por medio de un sustituto. Entonces aquí es donde viene el sustituto. Jesús va a la cruz voluntariamente. Él se ofrece como una ofrenda a ocupar el lugar de nosotros. Y ahí en la cruz es aplastado. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, nos revela la muerte de Cristo en el capítulo 53. Vaya conmigo, corra a Isaías. Esto es lo que significa la Pascua, hermanas y hermanos, para nosotros. Muerte y resurrección de Cristo. No es simplemente venir y tener una actividad, comer el pancito y el vino, el jugo de uvas. No, va más allá. Esto solamente es algo simbólico, pero no debemos de pasar por alto lo que debe de tener peso y tiene peso en nosotros, que es la muerte. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue cortado, que fue desfigurado. Aquí Isaías 52, versículo 3 empieza diciendo: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Dice el versículo 14 de Isaías 52, antes de llegar a 53, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres de su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Es lo que nosotros estamos aprendiendo este día. En la mente finita del hombre, este suceso es imposible poder captarlo. El hombre sin el milagro de la salvación puede ir a una misa, puede ir a un templo y participar, pero a la misma vez no sentir el peso, no sentir el gozo de la salvación, y va por costumbre. Si no, Dios quita el velo. No, si no miramos ese sufrimiento de Cristo, versículo 2 de Isaías, vamos a leer desde el 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y el salmista comienza, el profeta mayor comienza con una pregunta asombrosa. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Va? Este anuncio de este Génesis 3:15, que iba a morir. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice lo complicado que es para el ser humano, los judíos, hasta el día de hoy,
los judíos se han aferrado a sus tradiciones y no han podido, algunos de ellos, ver la realidad del sacrificio de Jesús hasta el día de hoy. Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El deseo o físico no está en la apariencia de Cristo. Aquí el profeta mayor Isaías nos presenta al Mesías como algo que no tiene. El Hollywood nos ha pintado y el pintor nos ha presentado a Jesús con ojos verdes, con ojos azules, con un cabello impecable, con unos músculos, con un cuerpo increíble. Pero aquí, contrario a todo eso, el escritor Isaías dice que va a ser sin atractivo físicamente. Esto es lo que Dios había revelado, hermanas y hermanos. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Imagínense cómo la comparación que le da. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ahora podemos llegar a la conclusión nosotros diciendo, entonces ahora entiendo por qué el ser humano no desea a Jesús. ¿Por qué desea otras cosas y no a Cristo Jesús? Es que Dios lo estableció así. El hombre hoy, hay muchas iglesias que ahí están los crucifijos. Hay unas pinturas. Yo escuchaba unos comentarios de unos templos que decían en mi país que las personas iban a llegar en Guatemala y en Honduras y en México. Iban a llegar a los templos porque ahí habían unas imágenes del Jesús de Nazaret crucificado y que son atractivas. Y entonces los sacerdotes de ahí, ¿verdad? En esa tradición, diciendo a aquellos hombres encargados, diciendo, miren, van a venir porque mire cómo se ve. Pero aquí dice que es sin atractivo. Y no hay deseo. Claro que es una religión, es un deseo, es una hambre, es una sed religiosa. Simplemente las personas van para aparentar en público su engaño, pero no es eso lo que espera Jesús en este tiempo. Jesús espera que el hombre deje sus pecados y se vuelva en obediencia a Él. Eso es lo que espera el Señor. No simplemente en apariencia que caigamos de rodillas y comencemos a besar los pies de aquel madero, de aquella pintura, de aquel barro. Eso todo, hasta el diablo lo puede hacer. Los demonios lo hacen, pero siguen siendo demonios. Entonces Isaías nos pinta, versículo 3 en adelante, cómo es la Pascua, el cuerpo de Cristo, cómo se entregó, despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Aquí viene lo que hizo Jesús, sustituyó nuestro lugar. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, para cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No de todo el mundo, sino de todos nosotros los que creemos. Entonces aquí está el cumplimiento de la Pascua. Cristo Jesús padeció de una vez y para siempre para que usted y su servidor ahora celebramos esta Pascua. Celebramos que Él murió y lo creemos. ¿Y cómo lo puedo, pastor, manifestar que lo creo? Arrepintiéndome. Diciéndole a Jesús, sálvame por favor, yo quiero ser parte de ese sacrificio que tú hiciste, que no sea en vano, y atrápame, que yo no pierda el tiempo viendo cosas que no tienen sentido, cuando hoy en este tiempo me están anunciando lo que tú sufriste, esas últimas palabras desde la cruz, tienen que traspasar mi corazón y debo de vivir agradecido. Yo no necesito una casa, Señor, para amarte. Yo no necesito un automóvil del año. Yo no necesito un esposo para ser motivado a amarte. Yo lo que necesito
saber y comprender es esta obra maravillosa, que tú muriste en mi lugar, que tú recibiste la ira, el castigo, mi sufrimiento que yo merezco, para que yo quede libre, para que yo sea. Eso es lo que yo necesito. Y esa debe de ser nuestra motivación, hermanas y hermanos. Si ya no hay esta motivación en nosotros para servirle a Cristo, para amar a Cristo, ya no hay nada. Ya no hay nada. No. Cualquier cosa nos va a trabar, cualquier cosa nos va a tumbar. Y está sentenciado, usted no va a terminar la carrera sin Jesús. No terminará, la religión en el camino se quedará. Pero si usted este día comprende y se quita ese velo de sus ojos y usted dice, caramba, Cristo es mi Pascua, sí, Él es el pan que descendió del cielo. No solo lo voy a comer hoy en la Pascua, sino que lo voy a comer todos los días de mi vida. Cuando yo lo sigo a Él, lo estoy comiendo. Cuando yo leo las Escrituras, cuando yo me santifico, yo estoy comiendo de su alimento, yo estoy comiendo a Cristo. ¿Lo creemos? Él es nuestra Pascua. Celebremos nuestra Pascua amando a Cristo, sirviendo a Cristo, entregándonos a Cristo. Otros mezclarán la Pascua con cosas feas como los huevitos de los conejos. Y cualquiera va a decir, vean, no, porque los niños necesitan entretenerse y cuando ellos ya sean grandes, sí, pero los niños crecen con una mente toda confusa que cuando son grandes ellos no saben qué es el cristianismo, porque hay una mezcla entre aquello trivial, aquello sin sentido con lo real. Entonces nosotros debemos de tener una postura. Esto es lo que celebramos a Cristo. Lo demás, que quien quiera celebrar tradición, que celebre tradición. El que quiera celebrar otra cosa, que celebre otra cosa. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque es lo único que tenemos, a Cristo, y separado de Cristo no hay salvación. Él es nuestra Pascua, ¿lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.